Buenas noches, hermanos y amigos que siguen semana tras semana este estudio. Es una alegría para mí poder nuevamente poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Como saben, los que siguen este canal, estamos estudiando el libro de Génesis. Hoy nos corresponde Génesis capítulo 34. Génesis capítulo 34. El cual, titulado Falta de dirección. Falta de dirección, la hemos llamado. Y antes de seguir más adelante, vamos a orar delante de la presencia de nuestro Elohim para que sea Él quien vaya dirigiendo, mis amados hermanos, este estudio y nuestros corazones sean preparados para recibir el consejo de su palabra y podamos también, mis amados hermanos, recabar lo más posible para nuestra vida cotidiana. Así que oremos delante de la presencia de nuestro Dios. Padre Celestial, delante de tu presencia en esta hora nos presentamos y queremos agradecer tu amor, tu misericordia que has tenido para con nosotros en esta semana que ha terminado. Padre Celestial, te agradecemos también por este día de reposo. Te alabamos y bendecimos tu nombre, porque tú eres digno de ser alabado y bendecido. Te ruego, Padre Celestial, que tú prepares nuestros corazones para recibir el estudio, Padre Celestial, de tu palabra. Ayúdenos a comprender, ayúdanos a entender, a poner en práctica lo aprendido. Y aún más, Padre Celestial, llénanos de tu Espíritu Santo para poder, Padre Celestial, caminar en la vía que nos corresponde caminar. Porque dice tu palabra que tu Espíritu Santo será aquel que nos enseñará lo que tengamos que decir y lo que tengamos que hacer. Evidentemente, la dirección en la cual tendremos que dirigirnos. Queremos seguir tus pasos, queremos caminar contigo. Y ahora, Padre Celestial, reprendemos todo espíritu contrario, todo aquello que pueda atormentar nuestras vidas, todo pensamiento de duda, todo espíritu, Padre Celestial, que quiera perturbar nuestra vida y nuestra comunión contigo. Ahora te rogamos, ahora te imploramos que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros y bendícenos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, gracias tenemos que dar a Dios por esta nueva oportunidad que Dios nos concede de poder estar juntos a través de este medio para compartir el estudio de la palabra de nuestro Elohim. Vamos a leer inmediatamente lo que nos dice la palabra, Génesis capítulo 34. Ya saben cómo es el método que utilizamos. Tratamos de analizar versículo por versículo lo mejor posible, guiados por el Espíritu Santo de Dios, y nos vamos deteniendo, mis amados hermanos, en el versículo donde podemos tomar aún más valor de algún mensaje, algún consejo que podamos obtener. Y damos lectura en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Salió Dina, hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquén, hijo de Amor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella, y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y habló Siquén a Amor su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Mis amados hermanos, vamos a detener aquí en este primeros 4 versículos, porque hay algunas cosas que tenemos que darnos cuenta inmediatamente, poder entender. La primera cosa, ¿qué significa el nombre Dina? Bueno, el nombre Dina significa juicio. El nombre Dina significa juicio. Esa es la traducción del nombre Dina, juicio. Pero lo que quiero evidenciar o rescatar de este primer versículo, las amistades de Dina. Hoy en día estamos en un ambiente, mis amados hermanos, tan difícil de poder controlar lo que hacen nuestros hijos, lo que ven nuestros hijos, que es muy, pero muy importante saber y conocer la gente con la que se juntan nuestros hijos. Dice que Dina, salió a ver a las hijas del país. Ella, que era hija de Jacob, eh, estaba teniendo, mis amados, amistades con la gente de aquel país, un país inicuo,
que no conocía al Elohim de Israel, que no conocía y no llevaba las costumbres que tenía Jacob y que le habían sido reveladas a Jacob y que también habían sido dadas de generación en generación desde Abraham hasta él, que era la tercera generación. Y vamos a ir viendo estas cosas también. Eh, Mis amados hermanos, y esta hija de Dina, Dina, hija de Lea y de Jacob, que es la única mujer que tuvo Jacob, pues la única, fue deshonrada. Y fue deshonrada por este hombre, un incircunciso, como veremos, un hombre del mundo, por así llamarlo en palabras que podemos reconocer un poco mejor. Pero, ¿qué es lo importante de poder comprender en estos primeros 4 versículos? Podemos apreciar en esta historia, en este relato, mis amados hermanos, que en el tiempo que los hijos de Jacob crecían, en el momento en que ellos están creciendo, se encontraban apartados, lejos de las ordenanzas de Dios, lejos de la Torá de Yahweh. Aún el mismo Jacob, mis amados hermanos, no cumplió con toda la voluntad de Jehová, y lo veremos. Mire, dice Génesis 31:13, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. En cambio, dice acá, mis amados hermanos, como dejamos de ver en el último versículo, la semana pasada, dice que tomó un lugar en Padán Aram. Eso quiere decir que él no volvió a donde Dios le había dicho que tenía que volver, que era al lugar de su nacimiento, o sea, en la casa de su padre, las tierras donde se encontraba Esaú. Pero como también vimos la semana pasada, había cierta desconfianza entre Jacob y Esaú. Jacob no estaba del todo convencido de su hermano. Entonces, mis amados hermanos, él decide tomar otro camino, y al tomar otro camino, mis amados hermanos, él ahora se encuentra en esta situación. Se encuentra en una situación donde su hija, mis amados hermanos, lamentablemente viene, por así decirlo, deshonrada. No por así decirlo, viene deshonrada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la salida y la curiosidad de Dina por conocer a otra persona o por tener amistades con otras personas del mundo, vuelvo a decir, tratando de explicarlo con un lenguaje que podamos comprender todos, nos muestra el peligro de estar afuera de la cobertura del Padre. Y en este caso podríamos tomar de la cobertura del padre desde el punto de vista físico, ¿okay? Los hijos que desobedecen a los padres o que hacen cosas sin el permiso o la autorización de los padres, y por otra parte también podemos considerarlo con la cobertura de nuestro Padre celestial, que es nuestro Elohim. Cuando Él se aparta de nosotros, cuando nosotros le dejamos de obedecer. Si nosotros nos apartamos del camino, Él ya no nos puede dar su cobertura. Entonces, mis amados hermanos, aquí vemos cómo los hijos de Jacob estaban creciendo, habían crecido sin, mis amados hermanos, eh, todas aquellas, no leyes, me viene automáticamente la palabra leyes, sino todas las instrucciones que había dado Dios a Abraham, que después fueron dadas a Isaac y después fueron dadas a Jacob. Y Jacob aquí es importante, mis amados hermanos, como les dije, aún Jacob no cumplía con la voluntad de Dios. Lo vimos en el versículo que acabamos de leer. Lamentablemente Jacob no estaba cumpliendo con la voluntad de Dios porque él se fue al lugar donde no debía ir. En el versículo 2 dice que entonces Amor Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Ya.
deshonró a Dina, durmió con ella afligiéndola. Ese es otro sinónimo de deshonrar, mis amados hermanos, es la afligió. Podemos ver, mis amados hermanos, más adelante, cuando Moisés empieza a escribir todas las instrucciones que hay para el pueblo de Israel, esta constitución que se está creando para el pueblo de Israel, podemos ver que en la Torá hay instrucciones relacionadas a las violaciones. En otras palabras, la Torá no da lugar para el abuso o el acoso sexual. Quindi, mis amados hermanos, vemos que quizás en este momento la ley no estaba, lo que usted conoce como ley, no estaban las instrucciones de Yahweh, pero sí, mis amados hermanos, después vamos a apreciar cómo todas estas cosas que sucedieron antes de que fueran dadas las instrucciones en el monte Sinaí, mis amados hermanos, van a ser también una base de lo que será después estas instrucciones escritas y dadas a nosotros y dadas a su pueblo en el monte Sinaí. Vamos a leer algunos versículos que están relacionados sobre el acoso sexual o las violaciones. El caso más terrible que podríamos ver se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 14, que dice: mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Estamos hablando de Amnón. Mis amados hermanos, Amnón abusa de su media hermana Tamar, y después de algunos años, que con mucha paciencia Absalón esperó, mis amados hermanos, él se venga quitándole la vida. Triste, mis amados hermanos, en lo que sucede acá, es muy triste, porque vemos, mis amados hermanos, que trae consecuencia el comportarse mal, el hacer el daño al prójimo. No solamente porque haya sido, mis amados hermanos, un abuso, sino que en general, mis amados hermanos, vemos acá cómo viene, mis amados hermanos, un castigo o la venganza en este caso de este joven por haber hecho lo que hizo. Muchas veces no nos damos cuenta de nuestras acciones, mis amados hermanos, y que nuestras acciones traen consecuencias. Pero no solamente eso. Mire lo que dice el versículo 11 del Salmo 48. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Ahora, en esta constitución de Israel, en estas instrucciones que nos está dejando Yahweh, mis amados hermanos, veremos, ahora leeremos algunos versículos, en donde nos advierte de el abuso contra una mujer, contra una doncella, específicamente. Y por esto, en el monte de Sión se alegrarán y las hijas de Israel se gozarán. ¿Por qué? Por los juicios que él ha establecido para ser protegidas, ¿ya?, de aquel varón que quiera hacerles daño. Vamos a leerlo. Deuteronomios capítulo 22, del versículo 23 al 27, vamos a leer con la ayuda de nuestro Dios, para que veamos lo que se escribió. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostara con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal en medio de ti. Mas, si un hombre hallare en el campo a la joven desposada, y la forzase, aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no se le hará nada. No hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es este caso, porque él la halló en el campo. Dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. Son claras, mis amados hermanos, las sentencias. Ahora, en el primer caso, en que la mujer no trate de defenderse o no grite,
mis amados hermanos, en este caso, muestra en Deuteronomio, mis amados hermanos, que era tan culpable como el hombre, porque no gritaba, no pidió auxilio, no pidió ayuda, y estaba dentro de la ciudad, y se suponía que si ella gritaba, habría alguien que escucharía y habría salido en su defensa. No era así en el campo, porque también, mis amados hermanos, en el campo se encontraba sola, quizá gritó, y entonces, mis amados hermanos, ahí era culpable solamente el hombre. Veamos aquí cómo se encuentra este caso, mis amados hermanos, en que hay acoso, o en este caso, una deshonra hacia la joven. Pero dice que después que, retomando el capítulo 34 de Génesis, dice que después que se acostó con ella y la deshonró, su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y me viene a la mente, mis amados hermanos, y voy a buscar inmediatamente este versículo. Y vamos a leer este versículo porque me vino a la mente inmediatamente. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 16. Y dice, ¿o no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Y en este caso, porque viene el ejemplo, porque dice que su alma se unió a ella. En el momento de la intimidad, en el momento del acto sexual, mis amados hermanos, hay una unión entre el hombre y la mujer y serán una sola carne. Se unen, mis amados hermanos, y por esta razón, nosotros debemos de cuidarnos, debemos de enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas la pureza, mis amados hermanos, para que estas cosas no acontezcan. Debemos de cuidar a nuestros hijos. Entonces, repito, se enamoró el joven de ella. Lo voy a leer el versículo 3, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella, y habló al corazón de ella. E inmediatamente después, en el versículo 4, y habló Siquén a Amor, su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Dina, mis amados hermanos, no encontró problema en relacionarse con este hombre. Y esto lo digo por lo que dice el versículo 26. Vamos a leerlo ahora inmediatamente para que entendamos por qué digo esto. Dice que, y Amor y Siquén, su hijo, los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquén y se fueron. Dina se había ido a vivir con Siquén, mis amados hermanos, y ahora cuando ellos se vengan, toman a su hermana y se la llevan. En ningún momento esta joven Dina se hizo escrúpulos o tuvo problemas en relacionarse con este hombre, a pesar de que había sido tomada a la fuerza. Pero notemos, mis amados hermanos, otra cosa que veremos en el versículo siguiente, que es el silencio que tuvo Jacob. Acá, mis amados hermanos, podríamos de alguna manera eh, eh, preguntarnos, ¿qué sucedió con la autoridad como padre? ¿Qué sucedió con el cuidado que él debería de haber tenido hacia sus hijos? Porque estos estaban lejos de hacer lo correcto. Veremos la próxima semana cómo ellos tenían ídolos. Dina se relaciona, mis amados hermanos, con la gente de afuera. Entonces, ciertamente, de alguna manera nosotros podemos ver acá que de alguna forma en este periodo, Dina, mis amados hermanos, Jacob, no había hecho nada, mis amados hermanos, para enseñar, criar a sus hijos de la mejor manera. Quizás les decía, quizás les hablaba, no lo sabemos. Pero viendo la actitud de ellos, mis amados hermanos, vemos que había algo que estaba fallando.
Y Dios nos ayude ahora para que también nosotros nos demos cuenta a tiempo si algo en nuestro hogar está fallando para poder, mis hermanos, amados hermanos, poder actuar lo antes posible y sanar aquello que pueda estar faltando. Deuteronomios capítulo 22 dice el versículo 28 y 29. Cuando algún hombre hallara a una joven virgen que no fuere desposada y la tomase y se acostase con ella y fueran descubiertos, ¿ya? Que es lo que sucede en este caso, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer por cuanto la humilló y no podrá despedir y no la podrá despedir en todos sus días. Esto está en la Torá, esto viene mucho después. Esto está en los reglamentos que entrega Dios. Pero está aquí gente en los versículos que leemos. ¿Ya? Los vamos a leer ahora los siguientes versículos, con el versículo 5. Pero yo, Jacob, que Siquem había amancillado a Dina, su hija, y estando con sus hijos, con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Mis amados hermanos, ¿por qué? ¿Por qué cayó Jacob? ¿Por qué Jacob esperó a que llegaran sus hijos? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no, podríamos decir, por qué no explotó como padre? ¿Por qué no sintió la necesidad de venir y, y- y decirle algo, al menos antes que llegaran sus hijos, para tratar de hacer entender que lo que habían hecho estaba equivocado? Mis amados hermanos, vemos una cierta tranquilidad, mis amados hermanos, quizás incómoda. Nosotros como padres pensamos que si a nosotros nos sucediera algo, explotaríamos lo más probable o comenzaríamos a llorar. Acá no hay ninguna actitud de esto, solamente el silencio que hubo por parte de Jacob. El versículo 6. Y se dirigió Amor, padre de Siquén, a Jacob para hablar con él. Versículo 7. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y acá hay algo muy importante, mis amados hermanos, que lo que yo les decía la semana pasada sobre los verbos. Es importante reconocer los verbos que hablan. Aquí dice que ellos vuelven del campo, ahí está el primer verbo, se enteran de lo que sucede y lo primero que hacen es entristecerse, disculpe, y enojarse, cosa que no vemos que hizo Jacob. Jacob debería haberse entristecido con lo que le sucedió a su hija, pero vemos que él cayó solamente. Ellos se entristecen, se enojan, porque no se hace tal vileza, dice acá la palabra de Dios contra Israel. Y volviendo siempre a la historia de Amnón con Tamar, segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 12, mire lo que dice ella. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza. Este hombre lo está haciendo porque era un incircunciso, uno sin la Torá. En ese tiempo existía la Torá, mis amados hermanos, de obediencia. En lo que Dios había mandado, ellos hacían. Después tenemos la Torá escrita y en piedras, como dice la palabra de nuestro Dios. Pero este era un hombre incircunciso. Y acá nosotros vemos ahora a un hombre que no es incircunciso, pero es hijo del rey David, pero que él comete tal vileza. Entonces, mis amados hermanos, aquí podemos ver cómo eh, sea un incircunciso que uno que obedece la ley de Dios puede pecar de tal manera. Dios nuevamente nos ayude, mis amados hermanos, a enseñar, a criar a nuestros hijos con principios, mis amados hermanos. Y lo más importante, con principios cristianos, con principios de fe.
Debemos de estar firmes en lo que nosotros creemos para enseñarle a nuestros hijos de la mejor forma posible. Seguimos con el versículo 8. Y Amor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo, Siquem, se ha apegado a vuestra hija. Os ruego que la deis por mujer. Y emparentad con nosotros, danos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. Ahora, acá, mis amados hermanos, vuelvo a repetir, el versículo 8 nos dice que se unió su alma a Dina. De alguna forma es positivo, digámoslo así, pero después de aquella vileza que ha cometido, de aquel mal que ha cometido, mis amados hermanos, es como extraño ver esta situación, que ellos vienen ahí esperando, de alguna manera, recibir el favor por parte de Jacob y de su familia, de sus hijos en este caso. El versículo 9, y emparentad con nosotros y danos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. Mis amados hermanos, es interesante y lo vamos a ver después. Dice que Abraham manda a su siervo para que su hijo Isaac no se case con las cananeas. Recuerde que Jacob está viviendo en el sector donde había crecido, no propio en la tierra, pero en ese sector, cerca de su padre. Después vemos que Isaac manda a Jacob a la tierra de su padre, arrancándose de Saúl, para que allí encontrara mujer para él, porque estaba cansado de las cananeas que había preso Esaú como esposas. Entonces, se da cuenta que de alguna manera, desde Abraham en adelante, se buscó de haber una pureza, por así decirlo, de no contaminarse con las mujeres cananeas. Y ahora, este hombre, mis amados hermanos, le está diciendo, le está proponiendo, denos ustedes las vuestras y nosotros les daremos las nuestras. Hagamos sociedad, hagamos un convenio, mis amados hermanos. Y el versículo 10 dice, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Ahora, es importante, mis amados hermanos, el hombre engaña, el hombre es mentiroso, y lo vamos a ver en unos versículos más adelante. Pero en este versículo 10, mis amados, dice, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. Ya, para que moren en ella. En Génesis capítulo 33, versículo 19, lo leímos la semana pasada. Ya, dice, y compró una parte del campo donde plantó su tienda de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas. Aquí vemos, mis amados hermanos, cómo ya ellos tenían una relación, ya, porque había comprado, y dice que después él construyó un altar. Pero ¿qué es lo que sucede? Que ellos hayan tratado comercialmente es una cosa. Ahora, llegar a una entrega de hijas era un paso aún mayor. Mis amados hermanos, debemos de entender, debemos de comprender, mis amados hermanos, que Dios nos llama también a través del apóstol Pablo a no hagáis yugo desigual con los incrédulos. Dios nos ayude, mis amados hermanos, a enseñar a nuestros hijos, a enseñar, mis amados hermanos, a los jóvenes que se congregan, que escuchen este video, mis amados hermanos que aún no están casados. Pídanle a Dios mujer idónea, a nuestras hermanas que aún no están casadas. Pídanle a Dios varón idóneo para el matrimonio. No hagan yugo desigual. No piensen, mis amados hermanos, que, no, porque si yo oro por él, Dios lo puede salvar. No, mis amados hermanos, si no es hijo de Dios, usted está haciendo yugo desigual. Que Dios después tenga
misericordia, lo llame, lo salve, eso es otra cosa, pero usted en principio no debe hacer yugo desigual con el impío. Si usted quiere obedecer a la voluntad de Dios, si usted quiere obedecer a la palabra de Dios, no haga yugo desigual. Es así de simple, mis amados hermanos. Y Dios nos ayude. Dios le ayude a usted y me ayude a mí. Seguimos con el versículo 11 que dice, y Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. Ya, volvamos al versículo de Deuteronomio, donde dice que el hombre debe de pagar, mis amados hermanos, por así decirlo, una cuota, ya, una dote, un regalo, por haber humillado a esta niña, ¿no? Dice el versículo 29 de Deuteronomio capítulo 22, dice, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, ¿ya? Y ahí será su mujer. Esta seguramente era una usanza que había en Medio Oriente, y vemos, mis amados hermanos, que acá este hombre, el padre de este joven, ofrece, mis amados hermanos, la dote que ellos pidan. Él solamente quería agradar a su hijo, entregarle a su hijo lo que le pedía, mis amados hermanos, y en este caso, él quería casarse con esta mujer, con Dina. Aumentad el cargo mío mucha dote. Mire, aquí le está diciendo, pidan lo que quieran, en otras palabras, y dones, y yo lo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. ¿Ya? Dadme la joven por mujer. Aumenta a cargo mío, aumenta a cargo mío. Vamos a leer ahora también otro versículo, dice Éxodo 22, versículo 16. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Esa palabra dotarla quiere decir deberá hacerle regalos, de recompensarla. Podemos también ver este caso en Abraham. Cuando Abraham va a Egipto, dice que los hombres de aquel lugar le dieron dotes, le dieron regalos a Abraham por lo que cuando descubrieron que había sido su mujer, y antes también. Versículo 13. Seguimos con versículo 13 de Génesis 34. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto habían amancillado a Dina su hermana. Mis amados hermanos, acá nuevamente comenzamos con los problemas y podemos ver que estos hijos de Jacob no habían tenido la misma relación que él había tenido con Dios. Y esto es grave, porque lamentablemente ellos utilizan, mis amados hermanos, esta excusa de la circuncisión para poder, mis amados hermanos, tomar ventaja sobre, sobre estos hombres, con palabras engañosas, dice. Pero respondieron los hijos de Jacob, nuevamente lo que le decía, la autoridad prácticamente había sido pasada a los hijos, ya no era Jacob el que decidía. Entonces nos podemos preguntar, ¿dónde está Jacob que luchó con un ángel, que ahora en estos momentos se encuentra con los hijos que están tomando decisiones? Versículo 13, luego vuelvo a decir, su padre con palabras engañosas por cuanto habían amancillado a Dina su hermano. Y les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mire, vuelvo a repetir, ellos están obedeciendo al pacto realizado entre Dios y Abraham. Ellos están obedeciendo a este pacto, que es un pacto sempiterno y que es un pacto eterno. No cambiará nunca ese pacto de la circuncisión para todos aquellos que son hijos de Abraham. Dice el versículo 15, sigamos adelante. Mas con esta condición os complaceremos si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón
que se circuncide entre vosotros todo varón. Ahora, los hijos de Jacob tomaron el pacto de Elohim con Abraham como una excusa para poder vengarse por el mal que hicieron a su hermana, tomando así eh, la, eh, tomando así a ligera el pacto realizado entre Dios y Abraham. Vamos a leer de qué se trata este pacto de que le estoy hablando. Génesis 17, versículos del 10 al 13. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis, circuncidaréis, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y a la edad de 8 días, será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, o cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Y por último, el versículo 13, debe ser circuncidado el nacido en tu casa, el comprado por tu dinero, y mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. No solamente el pueblo de Israel, sino que ahora, mis amados hermanos, también tienen que hacerlo todo aquel varón comprado por dote, por dinero, mis amados hermanos. Así que Dios nos ayude a poder comprender y ver estos versículos a la luz de la palabra de Dios. El 15, no, 16, disculpe. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. El pacto para que ellos pudieran aceptar, y somos hermanos, era aquel que ellos debían de aceptar, de circuncidarse. Si no, ellos iban a tomar a Dina y se la iban a llevar con ellos. Pero ¿qué es lo que sucede? El joven Amor ya estaba enamorado y parecieron bien sus palabras a Amor y a Siquén, hijo de... Aceptaron, mis amados hermanos, y acepta todo el pueblo solo por este joven. Solo porque este joven quería, el pueblo acepta. Bueno, mis amados hermanos, con el versículo 19. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido en toda la casa de su padre. Era el príncipe, evidentemente, era el más destacado. No se demoró, más él lo hizo lo antes posible y aparte era el más distinguido. Pero mire lo que dice Génesis 29, 20. Lo que hace el amor, mis amados hermanos. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Y al fin y al cabo, mis amados hermanos, tuvo que trabajar 14 años por su esposa, Raquel, porque Labán lo engañó. Labán lo engañó. Seguimos, versículo 20. Versículo 20 dice: Entonces Amor y Siquén, su hijo, vinieron a la puerta de la ciudad y hablaron a los varones de su ciudad diciendo, ¿ya? Ellos se fueron a las puertas de la ciudad y hablaron a estos hombres de esta ciudad. El versículo 21 dice: Estos varones son pacíficos con nosotros. Mis amados hermanos, aquí dice que son pacíficos con nosotros, no sabían lo que les iba a suceder después. Y habitarán en el país y traficarán en él. Pues he aquí, la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. ¿Ya? Son pacíficos, habitarán en la tierra, traficarán, harán comercio y habrá intercambio entre hijas.
Versículo 22. Mas con esta condición consentirán estos hombres de habitar con nosotros, para que seamos un pueblo que que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Ya, aquí ellos están hablándole a su pueblo y le están diciendo, ellos aceptan que hagamos negocios con ellos, que hagamos esto con ellos, pero, mis amados hermanos, la condición a este pueblo gentil o pagano es la circuncisión, que es una señal del pacto entre Abraham y Dios, pero que alcanza a todos y cada uno de nosotros. Seguimos con el versículo 13. Su ganado, sus bienes, todas las bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Amor y Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a todos salían por la puerta de la ciudad. ¿Ok? Y todos salían a cuántos salían por las puertas de la ciudad. Versículo 24. Tenía que circuncidarse todo varón, porque un poco de levadura leuda toda la masa, dice Moses, hermanos. Leuda toda la masa. Y Dios nos ayude para poder estar atentos a aquello que nosotros hacemos. Seguimos con el versículo 22. Mas con esta condición consentirán estos hombres de habitar con nosotros, para que seamos un pueblo que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Versículo 23. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros, solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Ya, el versículo 23, habitarán con nosotros. Ellos, mis amados hermanos, de todas maneras estaban planeando, estaban planificando de alguna manera de crear, de poder quedarse con el ganado, con todo lo que tenía, mis amados hermanos, Jacob. ¿Ya? Ellos pretendían o de alguna manera trataban de poder quedarse con todo lo que tenía Jacob. Recuerde que era un hombre poderoso. ¿Ya? El versículo 24, y obedecieron a Amor y Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón. ¿A cuántos salían por la parte de la ciudad? ¿A cuántos salían por la parte de la ciudad? Mire, vamos a leer el versículo 24, lo hemos leído, dice que se circuncidaron todos los hombres en obediencia. Este joven se había enamorado realmente de Dina y quería a toda costa poder casarse con ella. Versículo 25. Y Amor y a Siquem, su hijo, los mataron. No, disculpen, me estoy saltando. El versículo 25. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, los dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y mataron a todo varón. Al tercer día, ¿qué es lo que sucede? Al tercer día ellos se encontraban más débiles y ellos sabían que esto sucedería y atacaron esta ciudad, mis amados hermanos. Y Dios nos ayude porque todas nuestras acciones traen consigo consecuencias. Porque ellos mataron a todo varón y les costó la primogenitura. Mis amados hermanos, seguimos leyendo entonces. Dice el versículo 26. Y a Amor y a Siquem, su hijo,
los mataron a filo de espada y tomaron a Dina, eh, y tomaron a Dina de casa de Siquén y se fueron. Lo que les decía delante, ¿no? La arrebataron de su lugar y la hicieron volver a casa junto a su padre y a su madre. Seguimos, mis amados hermanos, 28. Tomaron sus ovejas, sus vacas, sus asnos y que había en la ciudad y en el campo. Ahora, las acciones tienen consecuencias. Y en este caso, mis amados hermanos, estos hermanos de Dina se comportan de manera insensata, cometiendo crímenes. Pero, mis amados hermanos, es interesante poder hacer que cada uno de nosotros pueda sentir ese malestar en hacer el mal, sabiendo que detrás de hacer el mal hay una recompensa. Y si como, y visto que nosotros queremos tener una recompensa celestial y no una recompensa por nuestros malos actos, debemos de caminar conforme a la voluntad del Mesías. ¿Ya? Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y se le aparecieron por pocos días porque la amaba. ¿Ya? Génesis 29:20 decía ese versículo. Versículo 29 leeremos ahora. No, me equivoqué, disculpen, había otro versículo que quería leerle. Eh, no lo grabé, pero me recuerdo, mis amados hermanos, que decía en relación que cuando José invita a sus hermanos a entrar a palacio, ellos llega un momento en el cual sienten temor. Y sienten temor, mis amados hermanos, eh, de que les quitarían todas sus propiedades, sus burros, sus vacas, y empieza a elencar una serie de cosas cuando ellos van a Egipto y Jacob los invita a su casa. ¿Por qué hacen esto, mis amados? Por lo que acabamos de leer acá, por lo que acabamos de leer. Dios nos ayude, mis amados hermanos, porque aquí dice que tomaron todas las ovejas, todas las vacas y los asnos, y lo que había, y lo que había en la ciudad y en el campo. Eso hicieron. Tomaron toda la posesión, pero después cuando a ellos les iba a tocar, mis amados hermanos sintieron temores. Voy a leer ahí el Génesis, mis amados hermanos se dará cuenta de lo que le estoy diciendo. Sigamos. Y todos los bienes llevarán cautivos a todos sus niños y mujeres y robaron todo lo que había en casa. Tomaron absolutamente todo lo que había en casa. Y ellos hicieron algo que es abominable delante de los ojos de Dios. Versículo 30. Entonces dijo Jacob a Simón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable, abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo, el cerebeo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Mis amados hermanos, acá vemos desde el versículo 30 en adelante, entonces dijo Jacob a Simón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, al cananeo, al fereceo, y teniendo yo pocos miembros, se levantarán contra mí y me atacarán y será destruido yo y mi casa. Ahora, ¿qué quiero rescatar aquí, mis amados hermanos? Lo que dice, mis amados hermanos, que Jacob, ahora que sus hijos hicieron este daño, se preocupa. Ahora está preocupado por cómo se va a presentar delante de los demás. Y en este caso se está presentando, mis amados hermanos, como un hombre que no tenía autoridad.
porque sus hijos toman la decisión de que la forma para que se pueda unir a Dina es la circuncisión. Jacob no dice nada. Y ahora, mis amados hermanos, eh, podemos darnos cuenta que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y si nosotros, en vez de comportarnos de la manera que Dios quiere que nos comportemos, nos comportamos como Simón y Leví, que atacamos y hacemos daño, estamos mal delante de Dios. Pero el estar en silencio, sin hacer nada, también nos hace estar mal delante de Dios. Sin que Dios nos ayude a reaccionar en el momento oportuno, de vivir, mis amados hermanos, conforme lo que Dios nos tiene preparado y obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Dios nos ayude. Vuelvo a repetir. Pero ellos respondieron, había el de tratar a nuestra hermana como una ramana. Había él de tratar a nuestra hermana como una ramera. Dios nos ayude, mis amados hermanos. Pero esta no es justificación para el daño que ellos cometieron. Y haciendo un resumen de lo que hemos visto, mis amados hermanos, la pregunta primero que debemos de hacer, ¿dónde está la autoridad de Jacob? ¿Dónde estaba la autoridad de Jacob como cabeza de hogar, como jefe de hogar? El Eterno, mis amados hermanos, nuestro Creador, es quien conoce las instrucciones que debemos seguir para tener una vida correcta y exitosa. Cuando la autoridad del padre falla y se entrega a la madre, a la escuela o aún peor, a los mismos hijos, solo se puede esperar un gran desastre familiar, un gran llamado al día de hoy, donde los padres especialmente han perdido no solo su autoridad sobre sus hijos, sino sus responsabilidades y deberes. No es solamente un abandono, no es solamente no ejercer más voluntad sobre sus hijos, sino que también, mis amados hermanos, entran las responsabilidades y los deberes. Dios nos ayude, mis amados hermanos. ¿Dónde estaba la autoridad de Jacob? ¿Dónde? Aún, dice lo que escribí, mis amados hermanos, aún estando en casa, la autoridad en la mayoría de las casas descansa sobre la mujer, porque el hombre trabaja, la mayor parte. Y una gran cantidad de familias no consigue, mis amados hermanos, no consigue eh, eh, preocuparse de sus hijos, los dejan ahí a su libertad, a elegir ellos lo que quieren hacer. La palabra de Dios nos llama a corregir, a instruir a nuestros hijos y no dejarlos que ellos decidan por nosotros. Aún estando en sus casas, la autoridad de la mayoría de las cosas descansa en la mujer y la gran cantidad de mujer, cabezas de hogar, por la irresponsabilidad de los padres que buscan incansablemente el propio placer, la propia comodidad. Ese es el problema. Y hoy tenemos algo que mis amados hermanos, que es el celular, ¿ya? El celular, mis amados hermanos, es algo terrible, porque quita a muchos padres la responsabilidad sobre sus hijos. Yo en mi trabajo, donde estoy a contacto con gente, he visto, mis amados hermanos, cómo muchos padres, por estar con el celular, despreocupan a sus hijos. A muchos de ellos tenemos que venir a ayudarles porque sus hijos están descuidados. Entonces Dios nos ayude. Eh, Incansablemente el propio placer y la propia comodidad. Nos está caminando, eh, nos están cambiando las bases de la sociedad. La anarquía y la trampa abundan, así como abunda la violencia y el desastre.
Vamos a hacer un pequeño salto hacia el capítulo 35, que veremos la próxima semana, si Dios nos ayuda. Nos muestra, mis amados hermanos, cómo se había apartado Jacob de las instrucciones recibidas. Entonces, dice Génesis 35:2, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Hasta ese momento, hasta el próximo capítulo, por así decirlo, mis amados hermanos, sus hijos tenían ídolos. Él no había dado aquello que debería haber dado como el sacerdote de hogar. Las últimas observaciones, ya no era Israel el que luchaba con Elohim y gana, ahora es Jacob, mis amados hermanos. Ya no era ese el que luchó contra el ángel de Yahweh y venció, que es Israel, ya, porque ha luchado contra Dios y ha vencido. Eso significa Israel. En la lucha que hay día tras día entre Elohim, mis amados hermanos, eh, eh, y los hombres, la lucha entre Dios y los hombres. Y vence ahora Jacob, ¿ya? Ya no era, me retracto, ya no era Jacob el que estaba luchando con Dios, Israel el que estaba luchando con Dios porque venció, sino que ahora era nuevamente Jacob, ese hombre carnal, alejado de Dios, sin autoridad, sin el control de su familia, que le había permitido la presencia de otros dioses ajenos en la casa de ellos, en sus tiendas, no en sus casas, en sus tiendas. Pero él había permitido. Y esta es culpa de Jacob, lo que yo les decía, mis amados. Esta es culpa de Jacob por no actuar y no enseñar a sus hijos. Qué importante parar un momento, mis amados hermanos, y meditar ahora y revisar nuestras vidas, nuestros hogares, revisar, mis amados hermanos, la relación con nuestros hijos. ¿Cómo está nuestro hogar relacionado con Dios? ¿Son nuestros problemas actuales consecuencia de la desobediencia? Muchas veces sí, mis amados. Debemos de pagar el precio de nuestra desobediencia. No hay hoy como entonces tenemos un Elohim misericordioso que, eh, que de nuevo nos da una oportunidad. Dios a nosotros nos está dando una oportunidad. A todo aquel que oye, a todo aquel que cree, le está dando una oportunidad, mis amados hermanos, de poder reconciliar sus vidas con Dios y de poder dar ayuda lo mejor posible. Porque Dios, mis amados hermanos, quiere que también actuemos nosotros el amor hacia el prójimo. Que Dios nos ayude en esto. No solamente en, en las cosas que nos pudieran gustar o que nos dan disgusto a nosotros, sino que en todo aquello que no le gusta a Dios, nosotros tenemos que estar ahí luchando contra aquello para que se vea la verdad de Dios. Para que se vea la verdad de Dios y podamos, mis amados hermanos, hacer su voluntad y cumplir con todos sus propósitos. Hasta aquí, mis amados hermanos, la palabra de nuestro Elohim. Vamos a orar delante de la presencia de nuestro Dios para que nos dirija. Padre Santo, glorioso y misericordioso, delante de tu presencia en esta hora nos presentamos, queriendo glorificarte, queriendo bendecir tu santo y bendito nombre. Padre Santo, Padre glorioso, Padre misericordioso, te ruego en esta hora, te suplico, Padre Celestial, que tú puedas guiarnos nuestras vidas, guiar nuestros corazones. Padre Celestial, te rogamos que tú quites toda venda de religiosidad, todo aquello que nos está impidiendo, Padre amado, de poder estar delante de tu presencia, de caminar conforme a lo que tú tienes preestablecido. Ayúdanos a obedecer y ayúdanos a caminar, Padre amado. Te bendecimos, te glorificamos y esperamos que hagas descender esa lluvia celestial sobre nuestras vidas, sobre nuestras vidas. Padre Celestial, para caminar conforme y tu Torá sea grabada en cada uno de nuestros corazones. Padre Celestial, guarda la vida de mis hermanos y ayúdale, Señor, en el comienzo del nuevo día, para que ellos también, Padre Celestial, puedan descansar conforme a tu voluntad. Te rogamos, Padre Celestial, que tú nos dirijas
y te los guardes en el poderoso nombre de Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, con esta oración, como les digo siempre, semana tras semana, si necesita alguna respuesta, no duden en preguntar. El que tiene mi número personal me puede escribir, o aquel que no tiene mi número personal puede escribir abajo en los comentarios de este video. Vamos a terminar con la bendición arónica, mis amados hermanos, y después nos estaríamos saludando. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Shalom, mis amados hermanos. Dios les bendiga a cada uno de nosotros y nos estamos viendo en el próximo estudio. Bendiciones.